Muy buenos días, hoy vamos a hablar acerca de lo que es la nutrición específica para la recuperación una vez que se lleva a cabo una actividad deportiva. Este corresponde al tema número 3 del módulo 6 y vamos a mencionar un poquito de lo que es, qué pasa cuando el deportista termina su competencia, su entrenamiento, la importancia de esa recuperación. Los atletas se enfrentan a una variedad de desafíos nutricionales relacionados con la recuperación durante la temporada competitiva o simplemente cuando realizamos alguna actividad física de alta carga. La recuperación muscular es tan importante como la práctica del ejercicio. Si no hay una buena recuperación, pues hay un deterioro y una fatiga que no va a permitir que el deportista progrese. Las estrategias nutricionales deben estar dirigidas y relacionadas a la regeneración muscular, restauración del glucógeno que se ha perdido y la fatiga, evitar que esa fatiga no aparezca, la salud física y desde el punto de vista inmunológico. Es decir, que esa recuperación involucra muchos factores para que el deportista pues tenga un buen proceso desde el punto de vista de recuperación de la parte nutricional como de la recuperación músculo-esquelética. Nutrición específica para la recuperación existen, son dadas las limitaciones en la oportunidad de recuperarse entre los entrenamientos y los partidos a largo de temporada y competitivo de atletas que deben ser deliberados en su estrategia de recuperación. Es decir, que existen o deberían estar delimitadas todas aquellas características que tienen que ver cómo va a ser mi plan de recuperación. Eso debe estar junto con el nutricionista y el entrenador físico que lleva a cabo, como quien dice, el resguardo de ese competidor. Deben existir estrategias, qué debo dar antes y qué debo dar después para poder llevar a cabo esa recuperación 100%. Existen componentes fundamentales de la recuperación del nutricional de estos deportistas o competidores, como son las proteínas, los carbohidratos y los líquidos y electrolitos. ¿Qué quiere decir? Que esos tres componentes juegan un papel muy importante a la hora de recuperar ese proceso de estabilidad desde el punto de vista hemodinámica del competidor. Los micronutrientes y los suplementos nutricionales pueden ser eficaces para promover la recuperación y dentro de eso se incluyen hoy en día la participación de la vitamina D, los ácidos grasos poliinsaturados, el omega 3, creatina, colágeno, vitamina C y antioxidantes. Sabemos que cada uno de ellos pues tiene una participación importante en lo que es la estructura musculoesquelética y en la actividad como coenzima de muchos componentes como es la síntesis de glucógeno y la síntesis de proteínas musculares. Entonces esos son los componentes que delimitan la recuperación del participante o competidor. Entonces hay variables que pueden influir en la recuperación de un deportista. Existen muchas cosas que pueden alterar esa recuperación. Dentro de esa recuperación podemos hablar de la nutrición, si está bien planificada, si está bien indicada, si se está dando lo que está acordado con esa composición corporal, con ese tipo de entrenamiento, esa disciplina deportiva. El sueño, se dice que el sueño, la higiene del sueño es primordial a la hora de recuperar la síntesis muscular. ¿Por qué? Porque es quien va a decir la recuperación estuvo dada dentro de 8 o 9 horas de sueños que debería tener una persona para recuperar y comenzar esa síntesis a nivel de glucógeno y a nivel de síntesis muscular. Horarios de sueño, cuando van a otros países donde el horario cambia, el horario para el sueño cambia totalmente, hay alteraciones, el cambio de altitud. Sabemos que no es lo mismo jugar en nuestro país, que son altitudes moderadas, a jugar en otros países donde tenemos altitudes extremas, donde el competidor se va a fatigar, va a tener desgaste, va a tener fatiga, por lo tanto no va a haber un alto rendimiento deportivo. En muchas disciplinas también es importante, otra variable es la carga que se lleva a cabo, el entrenamiento, competición, cuáles son los espacios que hay para mantener esa recuperación y las cargas mecánicas como tal. Un ejemplo pues son
la competición que hay en aquellos partidos de fútbol americano, el rugby, el hockey sobre hielo, donde hay un gran desgaste muscular, donde hay un gran desgaste energético, hay una gran demanda metabólica. Por lo tanto, podemos decir que hay que plantearse desafíos y que hay que plantearse alternativas que permitan que no vayan a influir a la hora de recuperar a cualquier deportista en cualquier disciplina que se presente. Entonces, por eso tenemos que tener el conocimiento de qué es el deporte, qué se está haciendo, qué alimentos se pueden dar a la hora del proceso de la recuperación, cómo se van a fraccionar esas comidas al día para poder recuperar de una forma satisfactoria a cada uno de estos participantes. Al finalizar el entrenamiento o la competición, el atleta entra en una de esas etapas de recuperación inmediata. Eso es en minutos y en segundos que se deben hacer. ¿Por qué? Porque las rutas metabólicas o la recuperación metabólica comienza a utilizar lo que tiene guardado allí que quedó de reserva. Entonces, por eso hay que actuar de manera inmediata una vez que se culmina el tiempo de competir con cualquier disciplina que se esté llevando a cabo. Entonces, la nutrición promueve la regeneración muscular, como la dijimos anteriormente, restauración del glucógeno, reducir la fatiga y apoyar la salud física y inmunológica. Por eso hoy en día se indican complementos o suplementos nutricionales que van a permitir afianzar que la parte inmunológica sea bien cuidada. ¿Por qué? Porque si algo está afectando nuestra inmunidad celular, pues pueden venir cualquier procesos que pueden decaer o alterar la salud de cualquier deportista. En cuanto a los componentes que mencionamos, pues las proteínas, como bien sabemos, cumplen un papel primordial en la recuperación desde el punto de vista nutricional en la síntesis proteica. Sabemos que debemos conocer cuál es la naturaleza de esa proteína, el movimiento, los patrones de movimiento, las concentraciones musculares excéntricas, repeticiones excéntricas, por lo que se llama en una competencia de peso grande, pesas, alzar pesas de gran calibre, o de movimientos como es el fútbol, donde se pierde una gran cantidad de energía porque hay un desplazamiento muy grande. Y a la hora de la recuperación nutricional, pues eso debe ser muy bien patentado y estudiado para poder recuperar de una forma satisfactoria a estos pacientes. Se dice que los dolores que aparecen a los 2 o 3 días post competición, pues sencillamente pueden ser por una fatiga muscular que se dio por un mal pre-entrenamiento y post-entrenamiento de la recuperación nutricional de ese competidor. Por otra parte, muchos estudios hablan que las proteínas se pueden combinar con carbohidratos complejos, como los venimos mencionando, y con otro tipo de componentes como son las grasas o suplementos nutricionales, y se dice que eso no varía mucho. Pero lo que sí va a alterar la composición de la síntesis proteica en una persona que realiza actividad física se llama alcohol. El hecho de consumir alcohol, pues el alcohol va a inhibir ciertos componentes importantes que participan en la síntesis proteica. Por lo tanto, la persona que hace actividad física de élite, de alta gama, pues realmente no puede estar consumiendo alcohol. ¿Por qué? Porque eso va a inhibir la síntesis proteica, tanto la síntesis proteica como la síntesis de glucógeno. Por lo tanto, eso no debe ser como prioridad a la hora de llevarse a cabo un proceso de recuperación. Y hablamos de recuperación, no solamente es los minutos posterior a finalizar la competencia, sino durante los días y semanas que se debe recuperar para una próxima evento de trabajo competitivo. La proteína también se dice que las dosis de proteína para iniciar la síntesis proteica muscular deben ser de 0.25 gramos por kilogramo de masa corporal o 0.4 gramos por kilogramo de masa corporal, dependiendo del desgaste muscular que tenga ese paciente. Entonces sabemos que el hecho de combinarlo con otros componentes pues no va a alterar la síntesis proteica, pero como lo digo, el alcohol sí va a participar de una manera muy inhibitoria en ciertos sustratos como es el MTC1, motor C1, que participa en la síntesis de proteína y que ella va a hacer que disminuya su proceso de secuencias
moleculares a la hora de consumir alcohol. Entonces sabemos que eso no es bueno para ninguna, como indicación para nadie, ni para el que compite, ni para cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque es algo que hace daño, son calorías vacías, lo que va a generar es inhibir la síntesis proteica y aportar triglicéridos a ese hígado y por supuesto convertir ese hígado en un hígado graso. Otro componente importante pues son los carbohidratos. Sabemos que los carbohidratos pues cumplen un factor primordial en lo que es la recuperación de cualquier atleta y se indica de 5 a 7 gramos por kilogramo de peso día, incluso en horas siguientes al ejercicio post competencia, para apoyar esas demandas diarias y guardar esa cantidad de glucógeno que debe estar allí guardado a la hora de una emergencia o como combustible de reserva para el proceso de competición y evitar la fatiga durante el proceso de participación en cualquier eventualidad competitiva. Entonces, los carbohidratos endógenos inadecuados, es decir, cuando hay un aporte inadecuado de carbohidratos, pues sencillamente va a haber un deterioro en el rendimiento deportivo. Durante el periodo de entrenamiento intenso o de competición, por ejemplo, el juego de un torneo tiene un potencial de agotar las reservas endógenas de carbohidratos muy rápidamente si no han sido previamente bien calculadas. Un partido de fútbol competitivo puede tardar hasta 72 horas para la restauración completa del glucógeno, es decir, casi 3 días para recuperar y guardar ese glucógeno que se perdió durante esa competencia que duró 90 minutos por lo menos. Las recomendaciones para atletas de deportes en equipos incluyen una ingesta de 1 a 1.2 gramos por kilogramo hora de competencia en las primeras horas de ejercicio y a continuación unos hidratos de carbono de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso hora durante 4 o 6 horas seguidas para restaurar ese glucógeno que fue utilizado. Una variedad de fuentes de carbohidratos, tanto los alimentos como los líquidos que aporten carbohidratos que ayuden a mejorar esa recuperación de glucógeno, esas reservas de glucógeno, tanto hepático como muscular, son válidas. Entonces, las opciones de carbohidratos en una primera instancia son carbohidratos de un alto índice glicémico moderado, es decir, aquellos que tienen una participación tanto de sacarosa como de glucosa a la hora de una bebida o de cualquier componente, fructosa que aporte y además otros componentes que deben estar allí para evitar la competencia de ellos. El almacenamiento de glucógeno en parte será regulado por el suministro rápido de glucosa, es decir, aquellos que tienen un alto índice glicémico, porque se van a absorber muy rápidamente porque necesitamos que se forme esa síntesis de glucógeno. Pero a medida que vamos recuperando en las 6 horas posteriores, pues se comienzan a indicar carbohidratos complejos con bajo índice glicémico. Entonces se dice que la sacarosa puede ser la preferida antes que la glucosa debido al aumento de represión de glucógeno hepático, y cuando la ingesta de hidratos de carbono no es óptima se adicionan 0.3 a 4 gramos de proteína por kilogramo de peso para ayudar a maximizar esa resíntesis de glucógeno muscular. Entonces estos son tips que vamos a darle a nuestros competidores. ¿Para qué? Para evitar que la fatiga se presente posteriormente a otra competencia. Y como se dijo, pues el alcohol va a afectar tanto la síntesis de proteínas como la síntesis de glucógeno muscular. Por lo tanto, es fundamental mantener reservas de glucógeno esenciales entre 80 y 100 gramos de glucógeno a nivel hepático, porque se consume muy rápidamente, y entre 300 a 400 gramos de glucógeno a nivel de músculo esquelético. Es decir, que esas deben ser las reservas que debe tener cualquier persona que tiene una actividad física elevada, que debe estar, como quien dice, resguardado, mantener esa energía y ese combustible a la hora de la competencia. ¿Por qué? Porque le va a favorecer que cuando llegue o termine el proceso del partido, por decir un ejemplo, pues las reservas de glucógeno no fueron totalmente utilizadas, sino que quedaron 100, 150 gramos, que va a evitar que el deportista tenga una fatiga post competencia. Entonces se sugiere un aporte de 1.5 gramos por kilogramo de peso de hidratos de carbono durante los 15 minutos posteriores a la competencia. En las siguientes 6 horas el aporte debe ser de 0,7 gramos por kilogramo de peso
considerando intervalos de 2 horas para mantener esa reserva energética allí, como quien dice, bien especificada. Varios estudios nos muestran que la síntesis de glucógeno parece limitada cuando se ingiere solo fructosa, es decir, terminó de la competencia y le dieron solamente un trozo de patilla a la persona. Esa patilla pues trae fructosa, sencillamente fructosa, y la fructosa se va a absorber por otro cotransportador como es el GLUT5, y que se dice que durante ese proceso de transporte pues generalmente lo que es el sistema esplénico y el hígado se lo consumen sin llegar a músculo. Por lo tanto no se debe indicar solamente la fruta como tal. Aquí vemos una figura donde vemos que el músculo, el glucógeno hepático y el glucógeno muscular va a depender de la combinación tanto de glucosa como de fructosa, o de glucosa y glucosa. Nunca podemos dar solamente fructosa porque las reservas musculares no se van a llevar totalmente, ni en el músculo, en el hígado muy ligeramente, y en el músculo va a estar totalmente fallo en cuanto a la síntesis de glucógeno cuando damos solamente fructosa. Entonces eso lo debemos tener presente a la hora de indicar una fruta, que más debe llevar esa fruta para que no se absorba tan rápida y en el trayecto de distribución pues se lo consuman otros sistemas como es el sistema esplénico y el sistema portahepático. Los sujetos que empiezan con una mayor cantidad de glucógeno aguantan más tiempo, como los mencioné anteriormente. Si tenemos una gran cantidad de reservas de glucógeno muscular y hepático, pues el agotamiento se va a presentar muy largamente. Y el ritmo de utilización de glucógeno está limitado entre los sujetos que comenzaron con 200 y 400 milimol por kilogramo de músculo seco. Es decir, que debemos mantener esa reserva siempre allí para evitar la fatiga muscular. Aquí hay una gráfica donde nos habla en cuanto al tiempo, el periodo de recuperación en las primeras 6 a 8 horas, el periodo de recuperación en las primeras 24 horas, qué cantidad de carbohidratos vamos a indicar en cada uno de los tiempos mencionados, el tipo de carbohidratos y el tiempo que se va a usar. Entonces allí nos va a decir, es una tablita bien bonita que la debemos tener presente siempre para sacar nuestros cálculos, indicar qué cantidad de carbohidratos vamos a dar en el tiempo de 6 horas y la recuperación durante las primeras 24 horas post culminación de la actividad física. Y otro componente que se mencionó al inicio pues es los fluidos. La rehidratación pues juega un papel muy importante en lo que es la recuperación desde el punto de vista del deportista, es decir, tenemos que reemplazar todas aquellas pérdidas que se llevaron a cabo, su eliminación por el sudor y restablecimiento de líquidos corporales. No solamente hablamos de agua, sino de electrolitos. Sabemos que no se pierde agua cuando hacemos una actividad física, sino se pierde una cantidad de electrolitos que juegan un papel importante en lo que es la contracción muscular, como es el sodio, el potasio, otros componentes como es el cloro, en todo ese sistema hemodinámico desde el punto de vista electrolítico que debe tener una persona a la hora de la competición y post competición. La composición de las bebidas consumidas después del ejercicio pueden tener un impacto significativo, es decir, ¿qué vamos a dar a una persona cuando termina ese proceso de competición? Se dice que esas bebidas deben tener un mínimo de 20 a 50 milimol por litro de esos electrolitos que van a permitir estimular otros componentes para que realmente se estimule ese efecto de la sed y no simplemente por tomar agua, y evitar también la sobrehidratación que va a traer que el paciente pues diluya tantos componentes y se produzca una hiponatremia porque damos mayor cantidad de líquido y menos de electrolitos, produciendo una hiponatremia o una hipocalemia que no es favorable para la persona que viene de una competencia, y evitar que que aparezca un desequilibrio tanto de líquidos como electrolíticos. Los deportistas son susceptibles a perder entre 0.3 y 2.4 litros de agua durante una hora de competición. Entonces tenemos que tener presente todo eso a la hora, y que los espacios que le permitan recibir líquidos cuando están en la competencia pues lo sepan hacer y sepan dar la cantidad ajustada para evitar que esto se deteriore o se agote. Entonces el Colegio Americano de Medicina del Deporte considera que la deshidratación, la deficiencia de electrolitos es un componente importante para que aparezca la fatiga. Los electrolitos perdidos por el sudor, sodio y el potasio deben ser completamente
recuperados o repuestos para restablecer ese proceso de rehidratación. Ahí presentamos una tabla que nos da a conocer la cantidad de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro en cuanto a las pérdidas y los líquidos intracelulares, y en el plasma cómo deben estar eso para hablar de una deshidratación. También tenemos una tabla que nos habla acerca de la cantidad de energía, la cantidad de glucosa y la cantidad de electrolitos que deben estar en una bebida energética, que nos va a ayudar a la recuperación post competición o post entrenamiento. Aquí vemos una tabla que nos habla de una manera muy detallada la cantidad de proteína, carbohidrato, líquido, cómo debemos darla de acuerdo al el componente muscular o el componente corporal de cada persona, calcular muy bien estos tres ítems de importancia que son proteínas, carbohidratos y líquidos para mantener un balance de homeostasis en el deportista. Y otro componente que nos llama la atención es el aporte de vitaminas a la hora de la recuperación. Sabemos que todas las vitaminas, tanto hidrosolubles, que donde se incluyen todas las vitaminas del complejo B, más el ácido fólico, más la vitamina C, son vitaminas que participan activamente en lo que es los metabolitos como coenzimas, y que también van a participar en muchos componentes de defensa ante el organismo. Hablamos también de las vitaminas liposolubles, como es la vitamina A, D, E, K, que contienen gran participación en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de los lípidos, y que son utilizados como antioxidantes. Hablemos en especial de la vitamina E como el principal antioxidante que tenemos a nivel exógeno y endógeno, y el aporte de oligoelementos como es el selenio junto con la vitamina E, pues son componentes antioxidantes de gran poder tanto al deportista que mantiene una actividad elevadas como aquellas personas que no tienen un aporte de alimentación bien establecida o balanceada, que necesitan un aporte de estos micronutrientes para llevar a cabo todos los procesos metabólicos y mantener el sistema inmunológico, que es de gran importancia a la hora de participaciones en competición y el deportista. Es decir, que la alimentación debe cubrir todos estos requerimientos, pero muchas veces es excedente el ejercicio y tenemos que suplementar para evitar la descomposición desde el punto de vista metabólico, tanto de macro como de micronutrientes. Y por último, la deficiencia de los micronutrientes y el impacto de la deficiencia. ¿Qué va a pasar si no consumimos los alimentos adecuados? Pues simplemente, si no hay una alimentación, no hay un aporte de vitamina, de macronutrientes, pues va a tener una carencia desde el punto de vista nutricional. Los organismos internacionales hablan que aquel deportista que mantiene un aporte nutricional adecuado, calculado, pues no debería estar suplementado, pero aquel que no lo hace debería mantener una suplementación y ver las carencias que se comienzan a presentar a la hora de cualquier eventualidad que se presente en un partido. Y que el balance energético negativo, es decir, un aporte hipocalórico, pues no va a aportar los nutrientes que necesita, y son situaciones donde se deben suplementar para evitar fatiga, no solamente muscular. Allá va a haber alteración de la musculatura ósea, va a haber mayor probabilidad de lesiones deportivas, va a haber disfunción endotelial, va a haber un perfil lipídico deficiente, trastornos gastrointestinales, trastornos psiquiátricos muchas veces desde el punto de vista emocional, y la irritabilidad. Sabemos que allí tiene una gran participación todas las vitaminas del complejo B. Y un bajo rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque no hay energía, y sabemos que en el ciclo de Krebs, en la formación de ese ATP a través de esa cadena transportadora de electrones, pues tiene participación tanto las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles y los oligoelementos, por decir algo, en uno de ellos el selenio, la vitamina C, otros componentes como es el cromo, el magnesio, todos tienen participación en el metabolismo de las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Y si hay carencia de ellas, pues simplemente no va a haber un rendimiento deportivo adecuado. Y aquí igualmente les dejo una tabla bien simplificada que nos habla del aporte de todas las vitaminas que mencionamos y que favorece a la hora de llevarse a cabo con todo lo relacionado al deportista, que va a favorecer cicatrización de herida, si hay una fractura va a mejorar esa respuesta de la fractura, si hay cualquier deterioro desde el punto de vista metabólico, pues ellos van a participar activamente. Allí cada uno tiene su
mención de en qué participa y cómo lo hace para recuperar esa parte desde el punto de vista nutricional. Y bueno, ahí también habla algo de la creatina. Sabemos que la creatinina pues participa en muchos componentes de mejorar la respuesta metabólica, mejorar esa respuesta de síntesis proteica, mejorar la respuesta al metabolismo de los carbohidratos, de las grasas, y los minerales pues tienen participación como antioxidante y ante respuestas inflamatorias que se puedan presentar en un deportista en cualquier momento. Bueno, esto fue todo en relación al módulo 6, en relación a lo que es la parte de recuperación nutricional en el deportista. Espero que haya quedado la idea de que debemos tener presente que las proteínas, los carbohidratos y los líquidos juegan un papel primordial, y que tanto las vitaminas como los oligoelementos pues tienen una participación muy importante en lo que es la recuperación nutricional de cualquier deportista, de cualquier élite y de cualquier componente que lo lleve a un proceso de competencia o para mantener un estado nutricional y físico adecuado. Fue un placer haber estado con ustedes en este curso, y espero verlos en los próximos que se puedan venir a presentar. Gracias.